Bien, vamos a comenzar ahora sí, hermano. Bien, comenzamos entonces esta prédica en esta mañana de hoy. Y vamos a continuar con una serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? No escucho. Los consejos de Dios. Bien, hoy Dios tiene un consejo para nosotros. Este es el tema número 3 y Dios dice: deleítate en mí. Está basado en un versículo bíblico que luego ya veremos. Pero a propósito de versículos bíblicos, ¿cuántos de ustedes tienen un versículo bíblico favorito? Levante su mano. ¿Cuántos tienen un versículo bíblico favorito? ¿Y cuál es? Algunos tienen, ¿cuál será? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso les gusta mucho? ¿No? Algunos dicen, tienen versículos que solamente es una gran promesa. Y no está mal a veces recibir las promesas del Señor, pero déjeme decirle algo. A veces nos hacemos eco o preferimos la parte más bonita, la de la promesa del Señor. Hoy quiero hablar de un versículo que ha sido un poco mal interpretado. Está en el Salmo 37, versículo 4. Antes de que lo pueda usted leer, yo tengo una Biblia extra pastoral con letra grande. ¿Quién la quiere? Así que amén. Así que la palabra del Señor, antes de que lo podamos leer, yo quiero hacerle algunas preguntas. Y son las siguientes. ¿Cuáles son las peticiones de su corazón? ¿Qué es lo que más desea usted en su vida? ¿Qué es lo que más anhela que Cristo le provea, sea lo que sea? Disculpen, tengo un pequeño problema también aquí. Tal vez usted tenga una lista, pero si yo le pregunto cuál es el deseo supremo, cuál es el deseo que está por encima de todas las cosas, usted seguramente tiene un deseo, un anhelo en su corazón. La pregunta es: ¿tiene usted un plan cómo obtenerlo? Permítame decirle que no tiene nada de malo tener deseos, tener deseos en su vida, o que ese deseo se convierta en una petición. Dios mismo tiene deseos. La palabra del Señor dice que Dios quiere o desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es un deseo de Dios. Eso está en 1 Timoteo 2:4. Pero el versículo que nos compete hoy es el versículo 4 del libro de los Salmos, en el capítulo 37, Salmos 37:4. Este salmo, antes de que tomemos ese versículo, quiero que leamos el contexto, un poco los versículos anteriores. Amén. Dice el versículo 1 del Salmo 37: no y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué más dice ahí? Y Él hará. Vamos a dejar hasta ahí por un momento, ¿ok? ¿Qué significa o cuál es mi responsabilidad y cuál debe ser mi actitud ante esta palabra? Veámoslo a la luz de la Escritura. Entonces, ¿qué significa cuando dice deleítate en el Señor? Deleítate en Él significa que Él me agrada de una forma grande, formidable, que Dios me agrada, que Dios es, wow, el número uno. Y si en verdad me deleito en Él, entonces yo me gozaré en las conversaciones que pueda tener con Él. Las conversaciones que yo tenga con Dios van a ser algo fantástico. Si yo me gozo en Él, las conversaciones con Él van a ser inolvidables, ¿sí o no?
Deleitarme en el Señor significa que yo me deleito en su compañía y por eso aprovecho cada instante con Él. Que para mí no es una carga estar con Él, que no le busco por obligación. Yo me deleito con Él. ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Todos han estado enamorados aquí, ¿sí o no? ¿Y cuántos están enamorados ahorita? Yo estoy enamorado. No solamente de mi esposa, estoy enamorado de toda mi familia, estoy enamorado de mis hermanos, pero sobre todo estoy enamorado de Cristo. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, gracias por tu amor? Aleluya. Entonces, para mí no es una carga, yo me deleito en Él, para mí no es una carga, yo no le busco por obligación. Aquí hay un punto importante y es que Él conoce mi corazón y Él sabe si yo le amo y realmente me deleito en Él. Amén. Él sabe si yo vengo o lo busco solamente por compromiso, o asisto a la iglesia porque es mi deber y que me parece aburrido estar en su casa, que si pudiera evitar venir a la iglesia lo haría. De muy contento modo lo haría. Estaría muy contento si el día del Señor fuera una vez al mes. ¿Qué piensan de eso? No, ¿cierto? Fíjese. Imagínense que yo acabo de decir que yo amo a mi esposa. Imagínense que yo, como soy el esposo ¿cuántos saben que los esposos debemos tratar a las mujeres de una manera especial, como vaso más frágil? ¿Cierto? Imagínense que yo llegara esta noche con un ramo de flores a mi esposa. Y flores para mi esposa, y ella cómo se sentiría, contenta. ¿Cierto? Todo estaría muy bien. Y yo le dijera, bueno, te traigo estas flores porque es mi deber. O sea, creo que las mujeres entienden más esto, nosotros los hombres somos un poco, ¿cómo? Brutísimos a veces. De verdad, a veces no entendemos. Los hombres, a nosotros nos falta cierta sensibilidad que las mujeres tienen. Pero con el Señor las cosas son diferentes. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en Él. El consejo de Dios para nuestra vida es: deleítate en mí, porque así tendrás respuesta a tus peticiones. Y no solamente una respuesta, yo la voy a conceder a tu vida. Amén. El requisito entonces para obtener las peticiones de nuestro corazón es ser genuinos con Dios y alcanzar el deleite con Él, pues solo así Él concederá las peticiones de nuestro corazón. El versículo 5 en su primera frase dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estoy dispuesto a encomendar mi vida a Él. Quiere decir que yo estoy dispuesto a que Dios revise mis peticiones. Quiere decir que yo estoy dispuesto a que Él cambie todo lo que esté mal en mi petición. ¿Sabe? Deme por favor un instante que tengo un inconveniente aquí. Entonces, estoy dispuesto a que Dios revise mi petición. Estoy dispuesto a que Él cambie lo que esté mal en ella. No mal conforme a mi forma de pensar, sino mal conforme a Él. Que Él determine. Quiere decir que estoy dispuesto entonces a que Él altere todo aquello que esté mal, que no esté de acuerdo con el plan que Él tiene para mi vida. Amén. Estoy dispuesto a que Dios arregle mis planes. Estoy dispuesto a que Dios modifique mis planes. Más aún quiero decirle, cuando yo digo que yo encomiendo a Él mi camino, yo estoy dispuesto a que Él cambie todos mis planes. Amén. Estoy dispuesto a que Él altere todo lo que no sirve para mi vida. Entonces, es importante este punto, mis amados. Él tiene un plan para mi vida y déjeme decirle que yo creo que usted también cree. Y yo sé que usted también sabe que Él lo hace mejor que usted y que yo. Estoy dispuesto entonces a decirle: Señor, elimina todo lo que tú sabes que yo no sé.
todo eso que tú sabes que yo no, que tú sabes porque tú eres sabio, todo eso que tú sabes y yo no sé, por favor, Señor, elimínalo. Cambia en mi petición todo lo que no está bien. Si hay algo que no encaja en tu propósito, moldea mi petición, rectifica mi petición. Amados hermanos, muy a menudo hacemos peticiones sin tener la suficiente información necesaria de lo que estamos pidiendo. Pero déjeme decirle una cosa, Dios sabe lo que nos conviene. ¿Cuántos lo creen? Encomienda tu camino. ¿Qué significa que encomendemos nuestro camino a Él? Significa todo. Tu diario vivir, tu trabajo, tu familia, todo. Deberías decirle a Dios, deberías rogarle a Dios. Cada vez que tienes una petición, deberías clamar a Dios y decirle: por favor, Señor, revisa mi petición. Revisa mi petición porque yo no sé pedir bien. Hay una cosa que a mí me aterra, hermanos. A veces como cristianos hacemos las cosas tan mal. Mire, cuando nosotros, ¿cuántos de ustedes han enviado una hoja de trabajo, de un currículum vitae? Todos lo han enviado, ¿cierto? Oiga, qué cuidado le ponemos a eso, ¿no? No, que no me le falte ni una tilde, que no le sobre una tilde, eso tiene que ir perfecto. ¿Cuántos piensan que es así? Y está bien ser eficientes, pero ¿por qué no ser eficientes en lo que merece eficiencia, que es nuestra comunión con Dios? Nuestras peticiones a Dios son muy, muy importantes, y déjeme decirle que Dios las toma mucho más en serio que usted y que yo. Porque a veces usted se cansa. Ya veremos un poquito más adelante qué es lo que pasa cuando Dios no contesta. Pero si realmente, hermanos, entonces usted y yo anhelamos recibir las peticiones de su corazón, entonces de nuestro corazón, entonces debemos enfocarnos en el deleite en Dios, en el goce, su tiempo con Él. El tiempo que pasemos con Dios debe ser algo importante para nosotros. El consejo que Él nos da hoy es que le permitamos que Él revise nuestras peticiones, que Él las examine para ver si eso es lo mejor para nuestra vida. El problema está o aparece cuando nosotros comenzamos o le entregamos esa petición a Dios y le decimos: así la quiero, Dios, y no me la, cuidadito con cambiármela, porque si no me la das como yo quiero, no me va a gustar. ¿Cuánto lo han hecho? Ah, ¿no? Se le ve la cara de mentirosos. Ustedes lo han hecho. Es como si le entregáramos a Dios nuestras peticiones selladas o en un paquete y le hacemos un moñito como si fuera un regalo y le ponemos aparte de la tarjetita nuestro nombre para Oscar, y por el otro lado de la caja ponemos intocable. Nadie me la toque, es así. Y me la devuelve llenita, Señor, porque así como yo la quiero, no la quiero de otra manera. Y luego tenemos prisa. Le entregamos el paquete al Señor y luego, ¿qué hubo? ¿Usted qué le pasa a Dios? ¿Por qué se demora? ¿Cuántos comienzan a decirle a Dios: Dios, apúrate? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Por qué te demoras tanto, Dios? ¿Qué te pasa? ¿Saben por qué a veces Dios no nos da las cosas? Porque Él quiere protegernos, porque Él quiere cuidarnos. A veces le pedimos, a ver, mire, demos gracias a Dios que Él nos responde inmediatamente a todas nuestras peticiones. Dios es bueno. Hasta en eso nos cuida, mis amados. Él quiere protegernos. Mire, que a veces no nos dé la respuesta de forma inmediata significa que el amor de Dios está por encima de las cosas que nosotros le estamos pidiendo. Algunos dirán: no, ustedes lo que son es conformistas. Ah, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez no necesita levantar la mano, pero yo sé que algunos de ustedes han dicho: Señor, mejor quítame la vida. Yo no quiero vivir. ¿Para qué sin ella? ¿Para qué sin él? ¿Para qué si no tengo esto? ¿Para qué vivo si no soy feliz? ¿Para qué vivo si no soy rico? ¿Para qué vivo si no soy famoso?
¿Para qué vivo? Mejor no quiero vivir. Yo no sé si usted se siente identificado con eso, no hace falta que levante su mano, pero yo le digo la verdad. Generalmente somos muy atrevidos al pedirle cosas a Dios, muy ignorantes y muy irrespetuosos. Si Dios nos diera todo lo que le pedimos o respondiera a algunas oraciones que ustedes han hecho, seguro que ya ni siquiera estarían vivos, hermano. Dice la escritura también, y confía en Él y Él hará. Mire, cuando comenzamos a impacientarnos es porque no confiamos en Él. Y creo que no confiar en Dios es demasiado insensato. Yo creo, permítame decirle algo muy fuerte. La palabra insensato significa en el original estúpido. Y yo creo que somos demasiado estúpidos, demasiado tontos, cabezaduras. Pues cómo no confiar en alguien que entregó a su propio hijo a una muerte tan horrenda por mí. Mire lo que dice Romanos 8:32, si usted quiere me acompaña ahí. Dice Romanos 8:32 que Dios fue el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo voy a volver a leer. El que no escatimó ni a su propio hijo. Piensa en sus hijos por ahora. A ver, ¿en qué nos parecemos a Dios? Dese cuenta cuán grande es el amor de Dios, que entregó a su propio hijo a una muerte horrenda por usted y por mí. Y a veces venimos con una petición al Señor y comenzamos a hacer pataleta porque Dios no me escucha. Un Dios de gracia como el que tenemos, un Dios de bondad, de amor, siempre tiene el mejor plan para nuestras vidas. Por eso debo dejar todo mi anhelo en las manos de Dios, toda mi petición en las manos de Dios y decirle honestamente, haz como tú quieras. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Y cuántos a los 5 minutos vuelven a decirle, no, pero mejor cambiemos esto? Por eso entonces, mis amados, si yo no lo hago, si no dejo mi petición en el Señor y tomo otras vías, entonces no estoy de acuerdo con Dios. O sea que hay dos opiniones, dos puntos de vista en este asunto. Esto significa que alguna de las dos partes tiene la razón. ¿Y saben quién la tiene? ¿Quién creen ustedes que tiene la razón? ¿Usted o Dios? Levante su mano si cree que es Dios. ¿Dios tiene la razón? Ok, entonces ¿por qué discuten con Dios? Si Dios tiene la razón, ¿por qué discute con Él? Si Dios dice lo que Él dice, ¿cómo era usted para cambiarlo? ¿Cómo poder mover la voluntad de Dios? Por eso me aterra cuando algunos comienzan con esas ideas de que yo declaro y yo lo ato y yo lo suelto y le pintan hasta colores a las palabras. No, es que eso es mío porque yo ya lo dije. ¿Y tú quién eres? Parásito delante y frente de Dios. Nosotros no somos nadie para mover la voluntad de Dios. La única manera que Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón es cuando esas peticiones van conforme a lo que Él quiere. Y por eso es importante que Él revise nuestra petición, moldee nuestra petición, nos ayude como el mejor asesor de peticiones. Tenemos la bendición de parte de Dios y contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dios ha dejado su Santo Espíritu para que Él nos guíe a toda verdad. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Dios dice que Él ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Si nuestra petición es verdad, entonces nuestra petición es conforme a Dios. Y le aseguro que una petición de esa manera, Dios la va a responder. Entonces no hay por qué discutir con Dios. Debemos confiar en que Él lo hará y lo hará mejor que nosotros. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nuestras peticiones están tan contaminadas por el humo y las luces del mundo, hermanos. Tenemos unas ideas, nos decimos cristianos, pero hemos hecho unas peticiones a Dios tan terribles. Yo encuentro gente haciendo incluso rituales para hacer sus penitencias a Dios. Estuvo en moda
Eso de que ver un carro nuevo, bonito, y hoy voy y le pongo las manos al carro. Y ahora declaro que ese es mío. Nuestras peticiones tienen tanta influencia del mundo a veces. Estamos pidiendo, como dice Santiago, pedís y pedís mal. Y no recibís porque pedís ¿para qué? Para vuestros propios ¿qué? Deleites. Pero lo que nosotros necesitamos es el deleite en el Señor, en el tiempo con Él, en nuestra comunión con Él. Qué lindo poder hablar con Dios. Qué lindo que lo que yo le pida a Dios cuando está mal, Él lo cambie. Sería fantástico, ¿sí o no? Nuestras peticiones están completamente llenas de humo y luces del mundo, les decía, luces enceguecedoras, luces que no nos dejan ver las cosas. Pero ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Saben lo que eso significa, cierto? Que Él sabe todo. Entonces, por eso Dios, que es omnisciente, sabe a dónde llegaremos con nuestras peticiones. Por eso a veces el Señor tiene que tratarnos duro, pero a veces también nos permite hacer cosas para que recibamos nuestra propia elección. A veces piensa Dios y Dios dice así: ovejita, si tú supieras lo que estás pidiendo, no lo pedirías. Ovejita, no seas tan cabezona, pues vas a volver de ahí donde quieres ir con las patitas quebradas, o peor aún, trasquilada. E incluso, mi amada oveja, tal vez nunca vuelvas al redil. Yo no entiendo por qué a veces los cristianos hacemos peticiones tan absurdas. Pero ¿cuántos saben que hay jóvenes cristianas que quieren casarse? Y vienen todavía a preguntarle al pastor: pastor, ¿será que Dios aprueba que yo me case con este hombre? Bueno, y ese que uno lo mira y el tipo, pues, bueno, de apariencia tal vez no está muy mal, pero uno le pregunta: hermana, ¿y a qué iglesia asiste? No, es que él no es cristiano. Y entonces, ¿para qué me preguntas si la Biblia dice que no te unas en yugo desigual? No, es que yo creo que yo lo puedo convertir. A ver, ¿cuál es ese? ¿De dónde han sacado todas esas fantasías? Si Dios tiene claro en su palabra lo que debemos hacer, ¿por qué estamos haciéndole preguntas y peticiones que van en contra de la palabra de Él? ¿Qué creen ustedes? ¿Que porque ustedes le piden algo a Dios, ya Dios está obligado, porque Él dice: deleítate en mí, yo te concederé las peticiones de tu corazón? No, mis amados, no es algo automático. Hay un requisito y es deleitarse, es conocerle, es pasar tiempo con Él, es disfrutar de las conversaciones con Él, es escuchar su guianza y su voz, es tener una relación amorosa con Dios. Y si en esa relación que usted tiene con Dios, Dios no le dice que no debe hacer cosas, dudo que usted tenga una genuina relación con Dios. Si Dios no le habla, hace unos días hablábamos aquí de la santidad. Y la Escritura dice claramente que la santidad nos conviene, pero también dice que la voluntad de Dios, porque siempre están preguntando la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Si lo que tú estás pensando hacer, piensa en esto: voy a hacer tal cosa, eso me ayuda a mi santificación. Si la respuesta es no, pues ni lo pienses. Si la respuesta es tal vez, pues espera. Y si la respuesta es sí, entonces dale gloria a Dios y echa para adelante, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Debemos confiar en Él, en el que su respuesta será la mejor y en el tiempo perfecto. Miren lo que dice el versículo 6: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Lo que dice este versículo es que cuando usted se entrega en el deleite del Señor, cuando usted se encomienda a Él, cuando encomienda su camino a Él, cuando usted confía en Él,
su decisión de confiar en Él será vista por los hombres, será evidente, será un testimonio público de que usted es un hijo de Dios. Eso es lo que va a pasar cuando usted se deleita en el Señor. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eso es la primera parte. No sé si se ha dado cuenta, pero cuando usted comienza a impacientarse y a decir: Dios se olvidó de mí, tanto que le oro, tanto que le pido, tanto que le suplico, hasta de rodillas le he implorado y nada, Dios no me oye. Usted, cuando comienza a decir todas esas cosas, ¿sabe qué es lo que está haciendo usted? Usted está hablando mal de Dios. Usted está diciendo que Dios no cumple sus promesas. Usted está diciendo que Dios es un mentiroso. Usted está hablando mal de la integridad de Dios. Usted le está faltando al respeto a Dios. ¿Sabían eso? Ok, hay algo muy importante, mis amados hermanos, y es algo que todos debemos entender y que todos sabemos. No es fácil confiar. No es fácil encomendar todo a Él. No. ¿Saben por qué? Porque nosotros todo lo vemos de nuestra propia perspectiva. Pero Dios todo lo ve. Mire, si esa ventana estuviera abierta o las ventanas estuvieran abiertas y yo les pidiera que miraran hacia afuera y luego les pregunto: ¿qué color tiene el techo de la casa de enseguida? ¿Usted pudiera decirlo? No. Y esa es nuestra perspectiva. Está limitada, es muy pequeña. Pero Dios es como si estuviera arriba. No es como si estuviera, Él está arriba mirando hacia abajo. Él sabe el color de los techos de todo este sector. Usted y yo no lo sabemos. Él lo sabe. Él conoce todas las cosas. Nosotros estamos limitados. Por eso es una locura cuando queremos hacer las cosas en nuestro propio entendimiento, bajo nuestro propio razonamiento. Dios tiene el poder para hacerlo mejor que usted y que yo. ¿Lo creen? No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, continúa diciendo el versículo. ¿A cuántos les chirrean los dientes cuando ven que a los demás parece que las cosas sí le van bien? ¿A cuántos les chirrean los dientes de rabia? ¿A cuántos? Quizá esa es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, hermanos, y es esperar en Él. Porque se necesita disciplina para ser obedientes a Dios. Y se necesita disciplina para esperar en Dios. Mire lo que Dios le dijo a Josué. Le dijo: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Porque esas dos cosas se necesitan para ser cristiano. No es un camino de rosas. Es cierto que Dios quiere darnos grandes bendiciones, pero déjeme decirle que Dios dará bendiciones a todos aquellos que tienen una genuina relación con Dios, a tal punto que se deleitan en Dios. Amén. Gloria a Dios. No sabemos esperar. Y déjenme contarles algo. A veces Dios tiene la bendición para nosotros, pero nosotros no esperamos y nos mandamos a cambiar. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo han hecho? Lo hemos hecho. Imagínese usted, nosotros somos a veces tan osados o tan insensatos como un paracaidista que no espera el momento de la señal para lanzarse. ¿Saben cómo funciona eso? ¿Cuántos se han lanzado en paracaídas? ¿Todavía ninguno? Bueno, pues déjeme decirle que un paracaidista necesita una orientación. El piloto del avión sabe en el momento exacto de cuándo le da la orden de saltar. ¿Sí o no? Pero si se lanza antes, ¿qué pasa? Algunos quedan enredados en las ramas por allá en el Amazonas. Pasa mucho eso. Por no medir bien, por no esperar el momento de la señal. Dios habla. ¿Sabían eso? Dios habla. Esto lo he contado varias veces, pero una vez me encontré con un hombre que me dijo: oh, sí, Dios habla. Ah, claro, sí. Yo le dije: Dios habló a mi corazón. Ah, me decía.
Así que Dios habla. Yo, claro que Dios habla. Imagínense Dios, si Dios no hablara, no sería un Dios muy sabio. Me dijo así, ¿por qué? Porque me hizo a mí pudiendo hablar y Él se va a quedar mudo. ¿Qué creen? ¿Qué clase de Dios tenemos? Dios habla, mis amados. La cuestión es que usted tiene que encontrar la forma de deleitarse en su presencia. Y déjeme decirle que hay dos cosas que usted necesita básicamente para comenzar a tener una relación con Dios. Primeramente, obviamente usted tiene que ser un hijo de Dios, tiene que ser salvo, haber entregado su corazón a Él, haber nacido de nuevo y después tener muy clara que la palabra de Dios, que en la palabra de Dios está puesta y escrita toda su voluntad, y entender su palabra, estudiar, escudriñar su palabra y tener oración continua a Dios hará que usted tenga una relación con Dios siempre creciente. Porque el oír también la palabra, también es necesario que usted escuche la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Cuando tenemos demasiada prisa en nuestras peticiones, generalmente no es una buena petición, ¿sabe? Cuando un deseo causa angustia, casi siempre se convierte en una pasión. ¿Y sabe cómo llama a las pasiones la Biblia? La Biblia la llama concupiscencia, pasiones. Entonces dice la Escritura, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Si hay algo que usted necesita así de forma urgente, de tal manera que no lo deja ni dormir, que eso se vuelve una pasión, una locura, lo único que usted piensa, si es algo vehemente en su corazón, déjeme decirle que difícilmente usted está pidiendo algo que le va a bendecir. Y si Dios no le contesta, dele gracias a Dios porque Dios lo está cuidando. Cada vez que Dios nos dice que esperemos es una parte, es una advertencia, es una parte de su amor manifestada. La Escritura dice en el capítulo 8 en el versículo 8 de este capítulo 37, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. El Señor nos está diciendo que aquí necesitamos humildad para esperar en el Señor. Para esperar en el Señor se requiere tener un espíritu humilde que sepa reconocer que sus caminos son mejores que los nuestros, que sepa reconocer que Él es más capaz que nosotros, que su poder es infinito y nosotros no podemos hacer nada. Mi amado hermano, si usted tiene una petición de parte de Dios y siente que Dios no le ha estado contestando, yo le insto en el nombre de Jesús y le digo, espera en Él. No des ni un solo paso sin la guianza de Dios. Mi amado hermano, no camine si Dios no le ha hablado una palabra a su corazón. Si Dios no le ha hablado, no se mueva. Hace unos años, hace aproximadamente 6 años o un poco más, mi esposa y yo incluso hicimos maletas para irnos a vivir a México. Mi esposa y yo conseguimos escuela para Dani. En ese tiempo Dani estaba en casa. Yo tenía una empresa y le abrí venta a la empresa. Teníamos todo listo. Todo listo. Le voy a contar algo. Mi esposa y yo pusimos una fecha para irnos, porque estábamos dispuestos a ir a estudiar, ir a trabajar en la iglesia central de Guadalajara. Estábamos listos, anhelamos todos los días. Y luego llegó un hombre que me dijo, sí, le compro la empresa. Y comenzamos a casi hacer los documentos y todas esas cosas. Y todo iba muy bien. Y luego alguien me dice desde México, mira, todo lo que tú estás haciendo, la suma de todas estas cosas son buenas. Se siente que tú tienes el deseo, pero si Dios no te da una palabra, no te muevas. Wow, me corrió un frío por la espalda. Dios no me ha dicho. Yo quiero hacer todo esto, pero Dios no me ha dicho. Entonces hablé con mi esposa y le dije, mi amor, aquí lo que pasa es esto. Entonces tenemos esa fecha. Si el Señor no nos habla una semana antes de esa fecha, es porque no es de Él. Y así pasaban los días. Y lo primero que yo me veía cuando me despertaba por la mañana eran 2 ojos así grandes mirándome a la cara y preguntándome, ¿te habló Dios en sueños? Leía la Biblia y mi esposa me veía y me decía, ¿te habló algo Dios en la palabra?
No. Y cada pregunta tenía la misma respuesta. No. Dios no me ha dado una palabra. Y llegó la fecha. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo la cara, el rostro de mi esposa. Y con mucho dolor ella aceptó que Dios no había dicho que nosotros no fuéramos. Y con mucho dolor la vi desempacar porque teníamos las maletas hechas. Si Dios no te da una palabra, no te muevas. Si Dios no te dice cómo hacer las cosas, es locura, es insensatez hacer las cosas en nuestro propio razonamiento. Si Dios no te habla, no te muevas. Sé humilde y acepta que Él sabe mejor que tú lo que debes hacer. El deleite en Dios, hermanos, el deleite en Dios tiene un poder transformador. El deleite en Dios hace lo siguiente: nos eleva a nosotros los hombres por encima de nuestros bajos deseos. El deleite en Dios nos eleva al nivel maravilloso en el cual Dios nos puede escuchar. Nos eleva por encima de esta naturaleza pecaminosa y caída que quiere las cosas ya y las cosas que no nos convienen. El deleite en Jehová, mis amados hermanos, endulza nuestra alma. Es dulzura a nuestra alma, es deleite a nuestra alma. A tal punto que nuestros anhelos, los anhelos de nuestro corazón se vuelven tan hermosos y tan asequibles a Dios, que Él entonces promete cumplir nuestros anhelos con toda seguridad. ¿Acaso, hermanos amados, no es grandioso que ese deleite que moldea nuestros deseos hasta que lleguen a ser semejantes a los deseos de Dios? ¿No es maravilloso eso? La insensata manera nuestra, mis amados, es de desear y luego ponernos a trabajar para lograr lo que nosotros deseamos en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe qué hacemos? Nosotros no salimos a trabajar de la manera que Dios lo hace. Nosotros debemos buscarle a Él primeramente. Y su palabra me dice que podemos esperar que todas las cosas entonces nos sean añadidas. Y luego esperar entonces que estas cosas sean añadidas. Si dejáramos que nuestro corazón fuera llenado por Dios hasta desbordarnos con deleite y gozo en Él, yo les aseguro que, como dicen por ahí, otro gallo nos cantaría. Entonces el Señor mismo entonces cuidará que no nos falte otra cosa si tenemos deleite en Él, que no nos falte ninguna cosa si tenemos deleite en Él. Amén. En lugar de salir a buscar el gozo o el deleite en otras cosas, quedémonos en el Señor. Quedémonos buscando en el Señor. Y aquí podemos entonces beber de las aguas frescas que Dios da a todo aquel que le busca. Dios quiere darnos agua fresca. Dios quiere levantar nuestro ánimo. Dios quiere alimentar nuestra fe. Él puede hacer mucho más por nosotros que lo que pueden hacer nuestros amigos o nuestros familiares. Es mucho mejor, mi amado hermano, quedarnos contentos esperando solamente en el Señor, que andar irritados, desesperados y desfallecidos por culpa de todo de que el tiempo pasa y nuestra angustia nos domina. Por un tiempo tal vez podríamos tener dificultades, aún estando esperando en Dios. Pero si esas dificultades nos acercan a Dios, entonces esas dificultades deberíamos valorarlas de una forma grande. Pues después de las dificultades puede venir el cumplimiento de las cosas que Dios garantiza en nuestras vidas. Créanle a Dios, no den un paso sin Él. ¿Pueden ustedes recordar en los momentos en que el Señor ha obrado en sus vidas? ¿Pueden recordar eso? ¿Pueden recordar mientras usted esperaba por su respuesta? ¿Han tenido esa experiencia con el Señor? ¿Recuerda qué fue lo que usted hizo? ¿De qué manera su carácter fue moldeado durante ese proceso de espera? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿O recuerda tal vez alguna ocasión que no estuvo dispuesto a esperar a Dios? ¿Recuerdan esos momentos? Seguramente que esos son momentos que usted no olvida porque las consecuencias que sufrió
fueron bastante fuertes. ¿Qué puede hacer usted para aumentar su confianza en el Señor hoy? ¿Qué puede hacer usted para que Dios cumpla ese plan trazado con su vida? Amados hermanos, cuando deseamos lo que Él desea, el Padre nos concederá esos anhelos porque estarán de acuerdo con su voluntad. Ahora, ya para terminar, seguramente usted ha pedido cosas y lo ha hecho de corazón, lo ha hecho genuinamente. Usted sabe que ha cometido un error y Dios sabe que usted ha pedido de forma honesta, creyendo. Tal vez le ha faltado información, tal vez no ha captado el mensaje de parte del Espíritu de Dios y usted dice: me he equivocado. ¿Qué cree que Dios va a hacer? ¿Va a decir: oh, qué terrible, tú sí eres malo? No, Dios conoce su corazón. Y si Él sabe que usted ha pedido genuinamente, honradamente, que usted ha pedido buscando su voluntad, Él entonces cambiará todo eso para su bien. La palabra del Señor, mire esto, Romanos 8:28 dice lo siguiente, un versículo que también es muy común, pero quiero decirle que aquí lo podemos aplicar claramente. Si usted ha pedido honestamente, con un corazón esperanzado en Dios, si usted ha querido deleitarse en Dios y ahí le pide algo, pero se ha equivocado y entonces no va a recibir estas cosas, y usted sabe que cometió de pronto un error, el Señor te dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aún los errores, aún las situaciones pueden ser de bendición para su vida, porque Dios sabe y conoce cuando usted y yo hemos pedido de forma honesta a Él. Si tú sabes que has desobedecido a Dios, pues tienes un camino pronto y expedito y fácil. Arrepiéntete delante de Dios. Pero si tú sabes que has pedido de forma honesta en el Señor, confía en Él. No des un paso sin Él. Aprovecha que Él tiene el deseo de bendecirte. ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos en sus corazones? Seguramente todos. ¿Cuántos necesitan cosas de parte de Dios? Seguramente todos. Todos. ¿Quién puede decir que no necesita de Dios aquí? ¿Quién puede ser tan arrogante para decir: no es por nada, yo me las arreglo solo sin Dios? ¿Cuántos de ustedes se han equivocado día tras día tras día diciendo: lo haré así, lo haré así, lo haré así? Déjeme decirle que hay una mujer en el Nuevo Testamento a quien a mí me gusta referirme mucho, y es la mujer samaritana. Se equivocó muchas veces. Muchas veces. Cuando se encontró con Jesús, le dijo Jesús a ella: mira, mujer, 5 maridos has tenido, y aún el que tienes hoy tampoco es tu marido. Solamente cuando ella escuchó, cuando estuvo cerca del Señor, cuando pudo tomar esa agua viva, que ella buscaba un agua para calmar su sed física, pero Él, el Señor, le mostró el deleite de vivir y beber del agua que salta para la vida eterna, del agua viva que es capaz de cambiar todas las peticiones malas y una vida totalmente equivocada por una vida de victoria en el Señor. Y no significa que ahora todo se nos va a dar así nomás, no. Significa que usted y yo hoy aprendemos que Dios nos aconseja: deleítate primeramente en mí. Amén. Pongámonos en pie y oramos. Señor amado, en muchas oportunidades hemos estado quejándonos de ti, mi Dios. En muchos momentos, Señor, hemos tomado decisiones sin tomarte en cuenta a ti, Señor. En otras oportunidades, Padre Santo, no hemos esperado. Pero por todas esas cosas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia hoy para pedirte, Señor, que tome nuestra vida, nuestro corazón, y nos guíes a toda verdad. Que nos ayudes a tomar decisiones que convienen a nuestra alma, Señor.
Que pongamos por encima, Señor, de las decisiones terrenales, primeramente buscar tu reino y tu justicia. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que hoy podamos tener un tiempo contigo. Que en este día vengamos a adorarte, entendiendo que tú eres suficiente para nosotros. Entendiendo, Dios, que solo en ti puedo tener plenitud de gozo, Señor. Que nada, bendito Dios, de lo que el mundo me da puede compararse con lo que tú me das, Señor. Que nada, bendito Dios, que yo quiera en mi propia fuerza será tan bueno para mí como lo que tú me das en tu tiempo.